Radio Universidad de Chile y la Junta de Vecinos número 11 Tegualda de Ñuñoa presentan Conexión Patrimonial, Voces y Lugares de Ñuñoa, un espacio de difusión ciudadana para poner en valor patrimonial los hitos ñuñoínos con las voces de sus protagonistas. Este es un proyecto del Gobierno de Santiago financiado a través del Fondo Comunidad Activa y aprobado por el Consejo Regional Metropolitano. Bienvenidos y bienvenidas a Conexión Patrimonial, Voces y Lugares de Ñuñoa, capítulo número 10 en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa. Una serie de 11 capítulos en donde conversaremos sobre barrios históricos emblemáticos de Ñuñoa con sus protagonistas, vecinos, trabajadores, ciudadanos, que nos contarán lo importante de sus barrios y cómo ellos han sido parte de sus cambios culturales y patrimoniales. Este es un proyecto del Gobierno de Santiago y financiado a través del Fondo de Comunidad Activa y aprobado por el Consejo Regional Metropolitano de la Junta de Vecinos número 11 Tegualda. Acompáñenos semana a semana a escuchar estas voces ciudadanas. Este proyecto se hace gracias a un equipo humano de profesionales que hacen posible que estemos al aire y que nos puedan escuchar y ver. Así que agradecemos a Carla Díaz, productora general, Alexis Gaete, producción digital, investigador Igor Lepe, diseño Ángeles Potorno, sonidos Patricio Núñez y fotografía Gladys Baez. Y como siempre, Verónica Araya acá en Santiago y con mi amigo y colega Jaime Lepe desde Valdivia. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien acá en el sur de Chile. Mira, oye, Jaime, hoy día vamos a hablar de educación. Así que vamos a poner un poquito de contexto ya para que comencemos. La historia de la educación en Chile está profundamente ligada a los procesos políticos y sociales que han marcado el desarrollo del país. Sus orígenes se remontan a la llegada de los españoles, cuando la enseñanza estuvo principalmente orientada a la evangelización y al control colonial, dirigida por órdenes religiosas como los jesuitas. Con el paso del tiempo, especialmente durante el siglo XIX, el Estado comenzó a asumir un rol más activo en la organización del sistema educativo. Así surgieron instituciones como la Universidad de Chile y las escuelas normales, consolidando progresivamente el modelo de Estado docente. Así es, Verónica. Bueno, durante el siglo XX este modelo fortaleció distintas reformas orientadas a ampliar el acceso a la educación, como la Ley de Instrucción Primaria de 1920 y las políticas impulsadas por el gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda, bajo ese lema que es tan cautivador, ¿no es cierto?, gobernar es educar. Estas transformaciones ampliaron la cobertura educativa y contribuyeron a la formación de una nueva clase media profesional. En este contexto, en comunas como Ñuñoa, comenzaron a consolidarse espacios privilegiados para el desarrollo de instituciones educativas, configurando barrios donde la vida social, cultural y académica se entrelazó con mucha fuerza. Sí, bueno, pero para conversar sobre eso hay dos personas muy importantes de la comuna de Ñuñoa que son de instituciones emblemáticas, pues, como siempre. Marcela Bornat Araya, directora del Liceo Experimental Manuel de Salas, profesora de Filosofía en Educación Media con magíster en Educación en Currículum y Comunidad Educativa de la Universidad de Chile. ¿Cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias. Bienvenida a su casa, pues. ¿Ah? Así es. Y estamos también con María Victoria Polanco, bienvenida también, directora de vinculación con el medio y extensión de la Universidad Metropolitana de Ciencias de Educación, UMCE, licenciada en Arte y magíster en Gestión Cultural. ¿Cómo está María Victoria? Gracias, chiquillas, por estar acá con nosotros. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. Chiquillas, para comenzar, una pregunta para ambas, que me gustaría que esta una pregunta como de reflexión para que ambas pudiesen comentarme sobre eso. Podríamos decir que Ñuñoa ha sido históricamente reconocida como un territorio donde convergen universidades, liceos emblemáticos y centros culturales. ¿Cómo evalúan el papel que ha jugado la comunidad en la construcción de una tradición educativa influyente en la historia de la educación chilena? Qué linda pregunta para el Liceo Manuel de Salas, porque por una parte es importante mencionar que el Liceo Manuel de Salas fue mandatado a fundar por Amanda Labarca cuando era directora de Educación General en Chile, y esto dice relación con un movimiento pedagógico muy potente, un movimiento de profesores, profesoras que comenzaron a cuestionar los modelos tradicionales de educación en la reforma del 28 en adelante y las influencias de la escuela nueva, la escuela activa, y se funda este liceo experimental en la comuna de Ñuñoa el 32
una locura. Iván Núñez, en algún momento que lo entrevisté, decía, ¿cómo no pararon esta locura de hacer un colegio mixto el 32? Porque en ese tiempo era una locura tener aquello, pero además se funda como un laboratorio pedagógico para todo el sistema educacional chileno. Eso dice el decreto de fundación del Manuel de Salas. Y creo que es muy importante también que se funde que se inaugure en la comuna de Ñuñoa, porque en ese tiempo también la comuna de Ñuñoa se estaba configurando. Recién, claro. Era un espacio territorial y político en formación, donde todavía estaban estas grandes casonas de la élite, ¿no es cierto? Y todavía habían chacras, ¿no? Estaba la chacra Valparaíso, y se funda ahí en un territorio que yo creo que también estaba como conformando su ciudadanía, su comunidad. Me parece muy interesante eso. Perfecto. María Victoria. Bueno, nos vinculamos directamente, ¿no es cierto?, con el Liceo Manuel de Salas, que en algún momento fue parte también del Instituto Pedagógico. Sin lugar a duda que es el corazón de la historia de la educación en Chile. El Instituto Pedagógico se instaló en la comuna de Ñuñoa alrededor de los años 1930. Entonces, es un espacio que tiene una riqueza histórica, educativa, de gran valor y que ha sabido rescatar a lo largo de los años por medio de un museo del Instituto Pedagógico, y tenemos un vínculo activo permanente con la comunidad. El Liceo Manuel de Salas, de hecho, trabajamos en conjunto porque nuestros estudiantes que están en prácticas profesionales muchas veces llegan. Tenemos, de hecho, ahora conversábamos, estudiantes, ella tiene una docente que fue estudiante mía en algún momento. Entonces, sí, ese espacio es el corazón, diría yo, de lo que es la educación pública en el país, y afortunadamente está ahí en Ñuñoa, donde convivimos con muchas realidades. Tenemos estudiantes que son de diversos territorios que confluyen ahí en ese espacio educativo. Perfecto. Jaime. María Victoria, a propósito, ¿no es cierto?, de lo que tú señalas, la importancia que tiene el Instituto Pedagógico en la educación chilena, la educación pública, laica, ¿no es cierto?, abierta, gratuita. Yo diría que el Instituto Pedagógico marcó la formación docente de nuestro país, y que hoy día, ¿no es cierto?, se transforma en la ONCE. ¿Cómo se mantiene ese legado de la formación de profesores y esa identidad académica tan característica de la universidad? Bueno, el Instituto Pedagógico, siendo parte de la Universidad de Chile en el periodo de dictadura, la Universidad de Chile se desagregó, ¿no es cierto? Y esta casa de estudio pasó a ser en un primer momento una academia de educación superior, para finalmente el año 1985 pasar a conformarse nuevamente como una universidad. Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación ex-pedagógico. Es algo que la comunidad permanentemente reitera. No se puede dejar de pertenecer en el fondo a esa herencia cultural que tuvo desde comienzo del siglo XX. Y siempre es reiterativo. Nosotros nos denominamos Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación ex-pedagógica. Es que sin embargo, los profesionales dicen, estudié en el PEDA. Estudió en el PEDA, exactamente. Claro, sin embargo, hoy día, no olvidando, ¿no es cierto?, ese pasado histórico, nosotros también como universidad entendemos que tenemos que avanzar, ¿no es cierto?, a abrir nuestras puertas y a abrir nuestras posibilidades a otras carreras. Pero todavía mantenemos a personas que venían de aquel entonces de la Universidad de Chile, y ellos son también un patrimonio vivo que nos hace recordar permanentemente que nosotros somos el ex-pedagógico. Claro. Y eso no se olvida, no se olvida. Está en la retina
de todos quienes somos parte de la institución, pero también de todos quienes ya salieron y hoy día incluso muchos que ya no ejercen. Pero perfecto. Seguiremos siendo el pedagógico. El Liceo Manuel de Salas fue concebido en los años 30 como un espacio de innovación pedagógica, así como lo mencionaba al inicio, vinculado con el mundo universitario. Sí. Ambas lo comentaron. ¿Qué elementos de ese espíritu experimental podríamos decir que sigue vigente hoy en el proyecto educativo del establecimiento? Yo creo que lo primero es entender la escuela como un espacio primordial de formación ciudadana y de fortalecimiento de la democracia del país. Yo creo que eso, a pesar de que en la dictadura hubo un quiebre, ¿no? Un quiebre institucional, nos sacaron de la Universidad de Chile al igual que el pedagógico, y nosotros después fuimos del pedagógico. Hasta que se movilizó la comunidad, llegaron al Senado y el presidente Lagos cambió la dependencia por una ley. Yo creo que eso también habla de una comunidad que siempre se moviliza, es una comunidad con alta participación, con mucho diálogo y también disenso y consenso, entendiendo Perfecto. Que el diálogo, creo que eso es muy distintivo de nuestro estudiantado. Los estudiantes más pequeños y me dicen, hola Marce. Digo, hay la construcción de un vínculo muy ciudadano, yo creo, en el proceso educativo. Y también siempre se ha mantenido, a pesar de estos quiebres históricos, políticos, una tradición de hacer un contrapunto a la educación tradicional cuando las cosas pierden el sentido. Y en ese sentido tenemos proyectos experimentales muy bonitos. Perfecto. ¿Jaime? Sí, bueno, yo soy, tal como les decía en el preámbulo, soy hijo de la educación experimental, tanto en la educación básica como media. Y nosotros no conocimos a los inspectores hasta entrada la dictadura. Había una autodisciplina, había un intercambio, no solo con los maestros, sino con la familia de los maestros a través de actividades que se hacían fines de semana. De alguna manera, desde el punto de vista del pedagógico, hoy día UMCE, ¿no es cierto?, ¿cuál es la formación para los docentes para, no sé, mantener ese espíritu? Hoy día ese espíritu ya no es importante, no es relevante para el pragmatismo educativo. No, por supuesto que sigue siendo relevante. Nuestra principal misión es formar a ciudadanos, ¿no es cierto?, reflexivos, comprometidos, responsables, que sean capaces de cuestionar permanentemente las realidades y de modificarlas, ¿no es cierto?, de recrearlas, de volver a rediseñarlas, a repensarlas. Eso permanentemente es un espacio donde la crítica y la autocrítica es parte de la formación del estudiantado y de los futuros docentes de este país. Eso es la naturaleza de quien estudia en esa institución. Considerando lo que mencionaste delante, el colegio, o sea, el Manuel de Salas, está alrededor, ¿cierto? Lo rodean centros culturales, universidades, que hace propicio un debate en la vida académica. ¿De qué manera entonces ese como ecosistema educativo sigue influyendo en las comunidades escolares y universidades de la comuna? ¿Cómo eso cómo lo mantienen? Sí, hemos tratado un poco también de recuperar la apertura de la comunidad al territorio y establecer otras vinculaciones territoriales que también creo que, bueno, por cómo la sociedad ha ido transitando, se empiezan a perder. Y una de las cosas importantes que hemos hecho ha sido el fortalecimiento de nuestro teatro. El Aula Magna Florencia Barrios Tirado hoy día es una sala cultural activa, como teatro, como sala de conciertos, pero sobre todo como aula. Es una sala de clases. Y hemos tenido también experiencias muy interesantes con la educación pública de Ñuñoa, donde colegios de la educación pública que no tienen un teatro puedan ir los niños y las niñas a hacer sus obras de teatro a un teatro, con las condiciones que la experiencia de aprendizaje del teatro como educación artística requiere y merece también.
Y hemos hecho una serie de intercambios muy bonitos en ese sentido, entendiendo que el manual de Salas tiene un rol importante en la educación pública y tiene que abrirse al territorio de la educación pública. Ahora tenemos un proyecto de hacer un cineclub. Mira. Entonces pensamos, por ejemplo, en carteleras para personas mayores, en carteleras para niñeces, cómo podemos ser un espacio de reflexión abierta y de compartir para la comunidad. Que la gente un domingo por la tarde diga, vamos a ir al Teatro El Manuel de Salas, o podemos abrir el parque, por ejemplo. Creemos que esa apertura de la escuela es muy necesaria para reconstruir el tejido de la comunidad territorial. Sí. Perfecto. Jaime. Sí, quería contarle a la profesora, y muy rápido, por favor. Yo tengo una anécdota muy, muy decidora. El día 11 de septiembre de 1973, que era el día de las finales de la ANTACH, Asociación Nacional de Teatro Aficionado, que reunía a todos los escolares de todo el país. Ese día era la final y mi liceo, el Darío Salas, llegamos a la final. El 11 de septiembre nos teníamos que presentar. Y nosotros ingenuamente llegamos a la Plaza Ñuñoa, cercana, ¿no es cierto?, al liceo, a saber qué es lo que pasaba, para que veas cómo las historias se fueron tejiendo. Pero quiero preguntarle a María Victoria, de alguna manera, Ñuñoa como un polo, cultural, intelectual, artístico, ¿no es cierto?, en este caso también pedagógico, ¿cómo ha marcado también un poco el patrimonio de la comuna? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Y qué vinculación tienen con organizaciones sociales u otras entidades, ¿no es cierto?, que son parte también de la sociedad civil? Bueno, la universidad cuenta con un patrimonio vivo que se destaca dentro de la comuna de Ñuñoa, porque prácticamente somos 2 sedes, pero la principal es prácticamente una manzana completa, que es un jardín, el jardín botánico que le llamamos, que es el corazón verde, el pulmón verde de la comuna. Ese es un espacio educativo que se dispone para las comunidades en su conjunto, comunidades escolares, vecinas, vecinos, y donde se realizan permanentemente actividades para promulgar la conservación, la biodiversidad, la sustentabilidad, etc. También tenemos el Museo del Instituto Pedagógico, que resguarda un patrimonio significativo de documentos, objetos, que recuerda el legado de la educación en Chile. Hay, tenemos libros de actas, por ejemplo, donde están los registros de cuando Pablo Neruda estudió en el Instituto Pedagógico, siendo él un estudiante que venía del sur y alojaba las dependencias que aquel entonces tenía internado, por ejemplo. Hay registro de todo ello y muchas otras cosas. Tenemos, por ejemplo, el herbario Dr. Yoho, que tiene una colección impresionante, el Instituto de Entomología, con lo mismo, un número muy significativo de especies, y todo eso está disponible para la comunidad. Nosotros contamos con una coordinación de patrimonio, quien gestiona todo ello, y además dentro de la Dirección de Vinculación con el Medio tenemos una unidad que se llama Educación y Mediación Artística. Mira. Que es una unidad cuyo foco es precisamente mediar ese patrimonio con las comunidades escolares principalmente y con los vecinos de la comuna. Chicas, durante la década, este es para ambas, entre la década del 60 y 70, muchos espacios educativos se transformaron en lugares de reflexión social y participación estudiantil, ¿cierto? La historia lo cuenta. ¿Cómo se aborda actualmente la formación ciudadana en sus instituciones? Marcelo. O sea, es parte del proyecto educativo, es uno de los pilares del proyecto educativo, y por lo tanto se aborda desde pre-kinder hasta cuarto medio como un eje transversal del proceso, como un objetivo transversal, y por lo tanto no hay una asignatura, sino que esto tiene que estar en todos los procesos educativos. Y ahí la idea es que desde las niñeces se construyan como sujetos ciudadanos activos, ¿no? Con opinión, con conocimiento de sus derechos. Por ejemplo, en el ciclo de educación parvularia
Los chicos hacen asambleas, construyen también sus demandas para el mundo adulto, las dialogan, las presentan, bueno, también marchan dentro del colegio, pero también creemos que un aspecto fundamental de la ciudadanía hoy día dice relación con el colectivo, con trabajar el individualismo, ¿no? Con dejar el individualismo y trabajar en ciertos valores que nos parece que hoy día están haciendo crisis. Entonces eso es fundamental, ¿no? La conciencia del colectivo, de la comunidad. Yo creo que eso es fuerte en el manual de Salas. El sentido de comunidad es algo que cualquiera de nuestros egresados se lleva potentemente como un sello. Perfecto. María Victoria. Lo mismo pasa dentro de la universidad, es algo que se da de manera natural. Sin embargo, son temáticas que se abordan dentro de las distintas actividades curriculares y contamos con un programa de minor en transversalidad. Entonces el estudiantado tiene la opción de poder cursar esas asignaturas que le da un creditaje, un valor agregado, digamos, a su formación docente, donde el foco es precisamente las diversidades, la ciudadanía, la integración, etcétera. Es eminentemente un espacio donde la reflexión es constante y el cuestionamiento, ¿no es cierto?, a la realidad social permanentemente, se da de manera natural. Perfecto. Jaime. Sí, María Victoria, obviando la naturaleza de las nuevas tecnologías que yo imagino que es parte del currículum, ¿no es cierto?, de formación de los futuros docentes, ¿de qué manera está inserto en esta formación pedagógica el asombro, la creatividad y el pensamiento crítico de estas nuevas generaciones de docentes? Es parte del sello de la institución, es algo que cada docente que forma a los futuros profesores y profesoras de este país es parte del perfil que tiene que tener un docente, que prepara a un docente. Y está instalado dentro de las competencias institucionales, genéricas, el poder crear, ¿no es cierto?, o formar a un ciudadano crítico, autorreflexivo, creativo. Se da a nivel transversal dentro de sus competencias como sello educativo. Perfecto. Históricamente el Liceo Manuel de Salas ha sido reconocido, usted también lo mencionó acá, un laboratorio pedagógico dentro de un sistema educativo. ¿Qué innovaciones educativas entonces se están desarrollando hoy que continúan esa tradición? Sí, hoy día tenemos muchos proyectos experimentales en curso. Uno, por ejemplo, que se ha irradiado mucho a la educación pública. Hay mucha gente interesada en conocer ese proyecto y que es el proyecto Sin Notas. Nosotros no tenemos notas de primero básico hasta sexto básico, sino que trabajamos con una retroalimentación cualitativa y los niños tú le dices, te sacaste un 7 y te dicen que es un 7. No tienen idea de la nota, sino que tienen idea de cuánto aprenden o cómo están aprendiendo o no. Eso ha causado mucho interés y es algo que creemos que tenemos que lograr sistematizar, evaluar también, para ver cómo está funcionando, para también irradiarlo al sistema. Eso es muy interesante. También tenemos un programa de artes escénicas integrado al currículum, donde danza y teatro como educación artística, tomando cuerpo, emoción y movimiento, entran al currículum, no como un taller, no, al currículum propiamente tal, y eso está de prekinder a cuarto básico. Y así hay muchas metodologías interesantes donde se aprende, por ejemplo, lenguaje o ajedrez o matemáticas a través del ajedrez. Mira qué interesante eso. Eso es precioso y bueno, podría hablar mucho acá, pero por ejemplo en la media hay una cosa muy interesante que es un trabajo de investigación transdisciplinar donde mezclamos las 12 asignaturas del currículum de tercero medio. Ya, mira. Entonces tú tienes a profes de distintas asignaturas con un curso, 3 profes, puede ser un profe de arte, un profe de ciencias, un profe de lenguaje, donde todos tienen que trabajar en conjunto con una óptica transdisciplinaria
en una investigación que es como una tesina. Eso creemos que es un súper aporte para repensar el currículum en estos estancos, ¿no? Y de que la realidad no se piensa desde la física o desde la filosofía, Claro, sino claro. que la realidad se piensa integralmente. Perfecto. Ya, en este minutito que nos queda, desde el punto de vista de la innovación, dentro de lo que está comentando acá la directora, ¿de qué manera los estudiantes de su universidad forman parte de esta creatividad? ¿Ellos vienen o usted misma mencionaba que ellos tenían que ser creativos, pero dentro de la universidad trabajan proyectos innovadores de educación para que ellos los puedan desarrollar en sus futuros colegios? Sí, tenemos vínculo activo con nuestras tituladas y titulados, y desde la Dirección de Vinculación con el Medio contamos con recursos para proyectos a los cuales ellos pueden postular para poder implementar en sus espacios escolares en vínculo con la institución. Pero así como está la Dirección de Vinculación con el Medio, cada una de las unidades académicas tiene un vínculo activo con sus egresados y egresadas. Entonces, se da esa activación, ¿no es cierto?, de la realidad de la UMCE vinculada a las realidades, a los diferentes contextos escolares. Promulgamos siempre estos proyectos de innovación o de creación vinculados a las actividades curriculares junto con titulados. Es algo que siempre está es parte también relevante, por ejemplo, para los procesos de acreditación. En el fondo, el vínculo con el medio es con las comunidades, ¿no es cierto?, pero es como el estudiante se vincula con esas comunidades. Perfecto. Y los egresados y egresadas Ya. son una comunidad muy importante para también poder reforzar nuestro currículo. Perfecto. Ya, oye, nos están tirando la oreja. Gracias, Marcela Bornat Araya, directora del Liceo Experimental Manuel de Salas, y a María Victoria Polanco, directora de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación, UMCE, por haber estado acá con nosotros. Así que se lo agradecemos. Jaime, nos vemos la próxima semana. Así que un abrazo, un beso, nos vemos. Que estén muy bien. Sí. Chao, Chao. muchas gracias, muchas gracias. Adiós, adiós. Radio Universidad de Chile y la Junta de Vecinos número 11 Tegualda de Ñuñoa presentaron Conexión Patrimonial, Voces y Lugares de Ñuñoa, un espacio de difusión ciudadana para poner en valor patrimonial los hitos ñuñoínos con las voces de sus protagonistas. Este es un proyecto del Gobierno de Santiago financiado a través del Fondo Comunidad Activa y aprobado por el Consejo Regional Metropolitano.